que es la presencia del Rúa en nuestras vidas, quiere decir que viene la muerte espiritual, así que es un tiempo de no dormirnos, es un tiempo de retornar, es un tiempo de examinarnos, de santificarnos, más por la fiesta que se avecina, que Chavo anoche le pedía mucho al Eterno que nuestro corazón de verdad entienda el privilegio de celebrar fiesta, que no sea una costumbre pagana, que no sea algo religioso, que no se nos convierta como algo rutinario, como cuando estábamos en otros tiempos y hacíamos las cosas solo por cumplir. Porque realmente yo le decía al Eterno, la trompeta está sonando en muchos lugares, en muchas naciones, y cuando hablamos de la trompeta es la voz de Yahweh, o sea, cuando el Padre llama a cuentas, y sabemos todos muy bien algo muy importante, y es que el Eterno y nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, no va a venir como vino la primera vez, no vino con amor, sino la segunda ya va a venir con juicio. La primera vez vino con amor, con misericordia, pero en esta segunda venida viene con juicio, y se está viendo reflejado en las naciones. Estamos viendo cómo el juicio ha venido por muchas razones, porque realmente la maldad se ha venido incrementando, el pecado, la dureza, la indiferencia, el orgullo, la soberbia. Entonces realmente hoy es un tema muy confrontante, y es cómo tener un corazón justo, cómo en unos tiempos tan difíciles que estamos viendo cómo la gente es más difícil, más rebelde, más orgullosa, más apática, la verdad, cómo mantenernos justos, cómo tener un corazón diferente a los demás, cómo no permitir que lo que vivamos, que las situaciones, que lo que aún vemos de otros lugares, de otros países, de otros pastores, de otras personas que hacen lo incorrecto, no daña nuestro corazón. Esa ha sido mi fuerza durante 20 años que le sirvo al Eterno. Desde el primer momento cuando llegué a los pies de Yeshua, aunque llegué pues al cristianismo, yo le pedía mucho al Eterno que me diera la capacidad de ser diferente, porque aún en ese tiempo yo veía como mucha gente era falsa, como mucha gente era hipócrita, como unos eran dentro de un lugar y afuera en otros, pero no amaban verdaderamente al Padre. Y eso se ha venido incrementando, se ha venido trayendo cada día más la apostasía. Entonces es tiempo de buscar el rostro de nuestro bendito Eterno. El día del programa del miércoles ayer enseñaban algo que es volver al primer amor. Entonces si nosotros no tenemos un corazón justo, va a ser muy difícil mantener una diferencia entre los demás. Es el tiempo de tener el corazón contrito y humillado y dispuesto. Y al final de este programa vamos a hacer una oración para que el Eterno ministre su vida, para que la presencia del Eterno tome el control. Pregúntese por qué el Eterno está azotando las naciones, porque ya estamos hablando de terremotos de 8.0, de 7.0. Entonces cuando ya hablamos de una catástrofe así tan difícil, veía que cayó un meteorito en una parte de México. Preguntémonos por qué está pasando todo esto, por qué la gente está muriendo más fácil, por qué se han ido incrementando tantas cosas. Y a pesar de todo, si nosotros no entendemos, también eso afecta a nuestra vida. Así que, ¿cómo tener un corazón justo en estos tiempos? La palabra justo es como recto, y viene del hebreo tzedakah, que viene a decir también en el término hebreo mishpat, que significa justicia. En realidad rectitud y justicia van de la mano las dos. Y vamos a ver un ejemplo. Les invito a que abra la palabra en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 9. Dice la escritura: bendito sea Yahweh tu Elohim, que tomó placer en ti para ponerte en el trono de Israel. Por el Eterno, el amor de Yahweh por Israel, Él te ha hecho rey para administrar juicio y justicia con equidad. Quiere decir que es el don del Eterno que nos otorga a personas. Cuando el Eterno usa a alguien en una autoridad, sea un gobernante de una nación, sea un siervo que dirige una comunidad,
o siervo que dirige un ministerio dentro de la comunidad y otorga algo en su corazón, y es el saber administrar decisiones con equidad y con justicia. No es nada fácil. Vamos a ver otra vez este término mishpah. Te pido que leas Luis Miguel en Job, y todos vamos a leer Job capítulo 29 versículo 14. Ahí vamos a encontrar el término Sedaká o Mishpat, porque tenemos que tenerlo claro. Vamos a leer varios versículos porque necesito que entendamos a qué nos estamos refiriendo y a qué tipo de Sedaká vamos a enseñarles en esta noche. Es un tema maravilloso que sé que lo necesitamos, porque sin Sedaká, sin justicia de Yahweh en un gobierno, sin justicia en un ministerio, sin justicia aún en una casa, es difícil mantener el equilibrio verdadero. ¿Ya lo encontraste? Job 29, 14. Entonces tenemos que pedirle mucho al Eterno que haya Sedaká en los gobiernos, que haya Sedaká en los ministerios, en los hogares, porque sin este privilegio, este atributo o esta bendición, vamos a ver muchas injusticias, vamos a ver cosas que no deberían suceder. ¿Qué dice? Mi ropa era honestidad y me vestía con ella, la justicia era mi turbante. Mira qué hermoso, dice que la justicia lo vestía. O sea, que ¿quién era Job? Un hombre que justo, recto delante de Yahweh. O sea, que era un hombre que vivía los mandamientos, los principios de la escritura. Quiere decir que si tú quieres ser un sadik, tienes que ser justo, y justo significa vivir la escritura, amar la escritura y demostrarla. En esta semana tuve la oportunidad de ir al médico, nunca me habían hecho esa pregunta, y me decían, ¿tú qué religión eres? Y yo le dije, yo amo la palabra y amo al Padre. No le dije nada más, porque yo no tengo ninguna religión, amo la escritura, amo al Eterno, pero no me considero de soy remanente Israel. Y para hablarle a la gente eso es un poquito difícil, porque no es acá en Colombia, para muchos eso no lo entienden, ¿no? Entonces, pero yo siempre le digo, amo la palabra, amo al Eterno, al creador de la palabra, y esa es mi razón de vivir. Entonces, aún en esas cosas, para mucha gente es escuchar otra cosa, porque están acostumbrados a lo tradicional. Vamos a escuchar otra vez el término Mishpah o Sedaká en el Salmo o en el Teilín 72.2, del 1 al 2, por favor. Vamos a leerlo, y es hermoso, y yo quiero que usted lo subraye, porque ahí vamos viendo el tributo de Yahweh sobre la tierra, o sea, el tributo de la Sedaká sobre la tierra. ¿Qué dice? Dice, oh Elohim, ayuda al rey a ser sabio como tú, enséñale al hijo del rey a ser justo. ¿Para qué? Dice, que él gobierne a todo tu pueblo con bondad y tome decisiones justas a favor de los pobres. Mira qué lindo este versículo. Acá dice en esta traducción, por Salomón, Elohim da al rey su equidad en juicio, dota al hijo del rey con justicia, para que él pueda gobernar a tu pueblo rectamente y a tus pobres con justicia. ¿Cuál era la visión del Eterno con colocar a alguien sobre la nación? Y era que hubiera justicia para todos, que los bienes fueran bien distribuidos. Y esa es la segunda parte, pero quiero darle como una pequeña introducción de lo que viene ahorita. Y era que un rey tenía que pensar que todas las personas tenían que tener equidad, o sea, tenían que tener todo lo mismo. Aún en Israel se conserva la Sedaká, y miramos cómo allá la gente ninguna tiene hambre. Allá tú no encuentras mendigos en ninguna parte, porque los diezmos que de todas las naciones de la casa de Judá van al gobierno, los rabinos hacen que todos coman, todos tengan sus casas, inclusive allá muchas casas no tienen escrituras porque pasan de generación a generación, para que todos tengan lo mismo. Entonces, el propósito del Eterno era que ninguno tuviéramos necesidad. Se parece igualito ahorita a los gobiernos de ahora, que entre más roban y el pueblo tenga más hambre, para ellos muchísimo mejor. Pero ¿por qué ha pasado eso? Por la misma rebeldía de la gente.
porque como la gente no tiene temor de Yahweh, como la gente no ama, aún los que se dicen ser pastores y van al gobierno, el único interés es llenarse sus bolsillos y dicen que es que ellos quieren gobernar justamente, que ellos quieren darle al pueblo, que ellos quieren, pura mentira. Cuando llegan allá, un político que no sea corrupto no sirve. ¿Por qué? Porque sus proyectos, la mayoría de proyectos que pasan a las personas políticas tiene que ir aprobado de 10 personas, mínimo de 10 personas. Entre esos 10, ¿quién es justo? Yo creo que ninguno, porque todos están pensando en la tajada que tienen que sacar. Entonces es muy difícil encontrarse acá en el gobierno. Hoy en día es casi que imposible, porque el que no esté en el mismo ritmo de ellos va a ser muy difícil. Por eso es que el Padre no llamó a los pastores a estar en el gobierno. Eso es un sistema demoníaco total fuera del contexto, porque el Padre nos llamó a pastorear ovejas, no a conseguir recursos políticos para que la iglesia fuera más grande. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Los pastores han puesto la confianza en la política y ellos dicen, no, es que para que la nación cambie tiene que haber más curules del consejo de pastores. ¿Y qué hacen? Llegan y se contaminan. Acá en nuestro municipio de Soacha es vergonzoso, pero hubo 2 pastores, entre comillas, que dejaron el evangelio por el piso porque fueron los que más robaron al municipio. ¿Qué nos enseñaba esto? Que muchos se disfrazan de una religión para manipular al pueblo y para decir, es que ahora sí llegó la justicia, ahora sí llegó lo bueno. Ahorita vienen en nuestro municipio, vienen en nuestra capital, Bogotá, vienen elecciones y a donde más van a las iglesias, porque saben que es donde la gente menos tiene identidad. Entonces, es peligroso porque en ellos no hay la sedacá, en ellos no hay el corazón de verdad de pensar en ayudar. Ellos piensan es tener un proyecto para ver cuánto plata le pueden sacar, pero es una gran mentira que ellos buscan la bendición del pueblo. Eso existía antes. ¿Sabes hasta dónde vimos un gobierno justo? Hasta el rey David. Sí. Ahí vimos hasta ahí que se cumplía la palabra, porque démonos cuenta que el rey David fue puesto por Yahweh, y lo que es puesto por Yahweh tiene sedacá, pero lo que es puesto por el hombre simplemente se va a destruir o se va a desviar. Ahí viene una pregunta, quiero que tú me la contestes, Luis Miguel. Ahí también vemos por qué hay pastores que no tienen sedacá, porque son puestos por quién. Porque son puestos por el hombre y su corazón está desviado de lo que el Eterno dejó y determinado para nosotros. Exacto, entonces si hay algo que no es puesto por el Eterno, tarde o temprano se va a torcer, te aseguro, tarde o temprano se va a desviar y tarde o temprano ese corazón se va a desviar a otras cosas que no es la palabra y la presencia. Vemos cómo el corazón debe tener cada día el don de ser justo. Yo anhelo eso en mi corazón y le pido al Eterno que me dé ese don. En todas las cosas, en todas, que se hacen, y más cuando es la cabeza de un gobierno, de una empresa, de un ministerio, para gobernar y hacer las cosas sin salirnos de la voluntad del Eterno. ¿Tú crees que un empresario necesita tenerse de acá? Ahorita lo vamos a ver contigo. Claro. Claro, y vamos a entender por qué el Eterno necesita tener empresarios llenos de sedacá. El Eterno anhela tener gente en lugares altos con este tipo de corazón. Quiero hacerle una pregunta a todos, primero se la va a hacer a la mesa de trabajo y luego a las naciones que nos escuchan en esta noche. ¿Por qué debemos buscar la justicia? ¿Por qué? Primero me contesta Olguita y luego me contesta Luis Miguel, y allá usted, en donde quiera que usted se va a contestar. ¿Por qué necesitamos la justicia, Olguita? ¿Por qué necesitamos la justicia? ¿Sí? No sé. Tranquila, no importa. Hay que contestar con sinceridad. Luis Miguel, ¿por qué necesitamos buscar la justicia? La justicia tiende a ser el equilibrio que necesita la humanidad para que no en ellos habite, digamos, envidias y, digamos, cosas más allá, ¿no? Sí. Digamos que es una manera necesaria para que aquel necesitado pueda tener una vida más digna de los demás, o aquel oprimido. Perfecto. Vamos a encontrar a través de Yahweh por qué necesitamos justicia. Yo quiero que vayas buscando el Salmo 48:11,
Pero yo quiero hacer una pregunta a todos nuestros oyentes en esta noche, es, ¿la justicia es solo amor o también corrección? Esa sí te la sabes, Olguita. ¿La justicia es solo amor o también? La justicia es corrección, porque ¿cierto? el justo es ejemplo en medio de una sociedad, en medio de su casa, en medio de todo. En todo. Y para llegar a tener un corazón justo se necesita ser corregido, porque date cuenta que si la misma Torá dice que el hijo que no se corrige bastardo es porque el padre sabía que nosotros tendríamos a ser bastardos y que el padre sabía que necesitamos en momentos ser corregidos. ¿Qué dice el Teilín 48:11? Dice, en el monte de Sión está feliz las poblaciones de Judá se alegran debido a sus justas decisiones. Esto tocó mucho mi corazón y lee el Salmo 40:11. ¿Qué dice? Salmo 40:11. ¿Qué dice? Dice, no seas tacaño, aladón, con tu compasión, que tu fiel amor y fidelidad me guarden para siempre. O sea que tenemos que ser justos con lo que hagamos para el Eterno, ¿cierto? Dice, tu siervo, este te lo va a leer, yo está en Jeremías 46:28 y es lo que les está enseñando de que la justicia de Yahweh, o sea, la de acá de Yahweh, no es como la de nosotros, o sea, es totalmente diferente porque Él es justicia, o sea, Él es la justicia de la tierra dentro de nosotros y Él es todo. Dice, tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Yahweh, porque estoy contigo. Pero mira lo que le dice, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigar. Date cuenta que el Eterno, aunque Él es, Él es amor, dice que no se quedaría la nación sin justicia, o sea, sin castigo. Quiere decir que la justicia es que también tiene que haber corrección, porque como el Padre puede corregir a uno sí, a uno no, o sea, tiene que corregir a todos por igual. Quiere decir que en la corrección del Eterno, cuando vemos que viene un juicio a la nación, hay veces mueren justos, injustos, porque sobre esa nación había un juicio, y como Él es justicia, pues tiene que ser para todos. Mas si Él determina, ahí es cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué en un accidente murieron 3 y quedó vivo 1? Ahí hubo acá misericordia. Hubo de pronto castigo para los 3, pero hubo justicia para 1. Hace poquito en Bogotá ocurrió algo muy interesante y fue que pasaba aquí hora un camión grande y hubo una bomba, pero ¿qué pasó? Al frente había un colegio, a esa hora salían los niños al descanso y el impacto cayó todo sobre el camión y al señor no le pasó absolutamente nada, pero él dice que si el camión no hubiera pasado hubiera muerto muchísimos niños. Entonces, ¿qué hubo? Misericordia, sea acá, justicia, ¿sí? Entonces hay acciones del Eterno que no vamos a entender, porque uno dice, ¿por qué un avión cayó? Y por ejemplo murió el piloto y todos los pasajeros vivos, o viceversa, todos los pasajeros murieron y el piloto quedó vivo, cosas así. O porque a usted le diagnosticaron cáncer y nunca se murió, por ejemplo, y el Eterno lo sanó, hizo un milagro, sea acá, justicia, tributo de Yahweh. Porque a otra persona de pronto le dio una gripe y se murió, cosas así, sea acá, justicia. El Eterno determina cuándo quiere hacer y cuándo no quiere hacer, y en esos asuntos del Eterno ninguno tenemos todavía la dimensión de comprender su voluntad, porque uno dice, pero porque hay cosas que son como injustas, pero delante de los ojos del Eterno es su voluntad, ¿sí? Ahí vamos entendiendo quién es Él. La actitud de este pasaje en Jeremías nos enseña que Yahweh está con nosotros. ¿Sí está con nosotros? ¿Lo creemos? Amén. Pase lo bueno o lo malo, ¿no? Sí. Ahí no dice, si a usted todo le sale bien, es que el Eterno lo ama. No, aunque todo tal vez no me salga como yo espero, sé que Él me ama. Sé que Él es justo, ¿cierto? Sí. Sé que Él es bueno. Dice, de cuando sea necesario, Él nos castigará con justicia justamente. O sea, quiere decir que yo hago cosas
y me merezco eso. Pero ¿qué hace el inmaduro que no reconoce que se merece eso? Se queja, se aparta, reniega, murmura, ¿cierto? Dice que Él aplicará su castigo porque Él es justo. Nuestra actitud debe ser de no menospreciar. O sea, cuando el Padre haga algo que sé que es mi acción, ¿yo qué tengo que hacer? No menospreciar su castigo y no desmayar ante la decisión que Él tomó. Porque a veces, ahorita vamos a ver un ejemplo, porque entendemos que Él nos ama. ¿Sí creemos nosotros que Él nos ama? Sí. Tú que estás allá del otro lado, ¿crees que el Eterno te ama? O sea que independientemente de lo que estés viviendo, del proceso que estés pasando, sea en la salud, en las finanzas, sea en tu familia, con un hijo, independientemente de eso, nunca puedes dudar de que Él te ama. Si algo sucede en alguien es por algo. ¿Y qué castigo siempre será justo? ¿Tú crees que los castigos son justos? Sí. Esa palabra es un poco pesada, ¿no? Cuando decimos castigo, no, como que nos suena duro, ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tu papá te pega porque tú le robaste unas monedas, ¿es justo? Sí. Claro. Pero es que nosotros a veces pecamos y creemos que el Eterno nunca va a reprender, ¿cierto? Creemos que Él todo lo pasa por alto, creemos que Él todo lo ve, pero que Él es como nos han enseñado un evangelio barato donde nos dicen, es que Él es amoroso, Él es misericordioso, tú ayunas y Él ya te perdona y ya todo queda anulado. Eso no es así. Eso no es justicia, porque digamos de lo que esté haciendo, pues digamos el Eterno le está viendo todo. Exacto, o sea que la hace acá es que yo me merezco la reprensión. Sí. Sí, claro, una cosa es que el Padre sí nos perdona, sí, eso es verdad, Él sí nos perdona, pero tú tienes que asumir y lo que habías hecho. Exacto. O sea, Él borra los pecados, pero de igual tú tienes que asumir. Y si yo soy hijo y no soy bastardo, no me voy a ir de la congregación, no voy a irme en contra del Eterno y no voy a justificar lo que estoy viviendo culpando a otro. Porque, ¿qué hace la persona que no conoce el Eterno? Pues culpa a los demás, ¿cierto? Y como hijo, aceptar la reprensión. Exacto, o sea, si tú eres hijo, aceptas. Si eres bastardo, te vas y te vas por el mundo. Así de sencillo. Él me castigará porque quiere verme sufrir. ¿Ustedes qué piensan? No. El plan del Eterno nunca es que diga, ja, 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 así lo quería ver, ¿no? Porque es a la mente carnal, ¿no? El Eterno, como me ama, quiere es que yo vuelva a la santidad. Me ama, quiere que yo me salve. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el castigo? ¿La humillación o la rebeldía? Si yo soy hijo, voy a tener la actitud de humillarme. Si yo soy bastardo, me voy a rebeldizar, me voy a endurecer y voy a hacer lo que yo quiera. Así de sencillo, son las dos decisiones. Yo decido, si yo creo que Él es justo y me merecía esa reprensión, es que hay gente tan cínica que dice, es que yo no entiendo por qué yo estoy viviendo esto. Un ejemplo, un soltero va y fornica a escondidas, ¿no? Va y se congrega, fornicó, por allá pecó, nadie lo vio, y después las finanzas estancado, después le vino o una enfermedad y dice, es que yo no entiendo por qué me está pasando esto. O en un matrimonio, va y el tipo adultera o hace algo, o ve pornografía, después ve que las finanzas viven en ruina, ve que no puede crecer, ve que todo le sale mal, y dice tan descarado, es que yo no sé por qué el Padre a mí no me bendice si yo diezmo. O sea, ¿cómo el Padre va a bendecir tu diezmo con pecado? O sea, el Padre es justo, y Él no va a hacer algo contradictorio, porque Él es santo, Él es celoso. Sí, Él no se contradice. Exacto, no puede hablar algo que no es. Dice Jeremías 5:3, oh Yahweh, ¿no miran tus ojos la verdad? ¿Él mira la verdad? Claro. Él mira si nosotros somos verdad. Los azotaste y no les dolió. O sea que hay gente así, mucha. Los consumiste y no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Mira, hay gente que por más que el Padre les reargulla, por más que el Eterno les hable, por más que el Eterno y use los pastores o use lo que sea, la persona no cambia. La persona es rebelde, la persona dice, pues es que es mi problema, soy yo, es mi batalla, es mi vida, soy así, es mi forma de ser,
Entonces ese tipo de persona le cae, usted subraya este versículo, Jeremías 5:3, hay gente así. Hay gente que por más que usted le hable la verdad, por más que usted la corrija, no va a cambiar. El resultado de esa gente es el mundo, y del mundo la maldición, y de la maldición al infierno. Porque una persona que el padre le hable, a veces el padre por amor le permite una reprensión tan sencilla como quedarse sin finanzas. La plata no tiene, los cielos se le cierran. Entonces dice, pero ¿por qué? La persona, el padre está esperando que la persona recapacite, porque lo ama, porque quiere que vuelva a sus brazos, porque quiere que no se pierda, que no se condene. O viene una enfermedad también, y la persona dice, pero es que yo no entiendo, esto me parece injusto. No, si tu actitud es soberbia ante la corrección, tú vas a endurecerte y vas a ser uno de estos que dice la Torá. La Biblia dice en Hebreos palabras muy fuertes, que si eres ejercitado en la disciplina divina, entonces no serás un bastardo, sino serás un hijo. Pero si no eres disciplinado, vas a ser simplemente un bastardo más en la tierra. Dios nos dejará sin corrección. Yo he vivido eso con cosas muy sencillas como el orgullo. En un momento de mi vida, el padre tuvo que tratar conmigo en el orgullo. Yo me creía humilde porque ayudaba a la gente. Es que ahorita vamos a ver otro punto de la SEDACAR. Hay gente que dice es que él es bella persona, a mí me enoja, pero pues uno respeta la ignorancia, ¿no? Si ve cómo ayuda a todo el mundo, es que es bellísimo, pero es un adúltero. No, pero es bella gente. Es hermoso, es que él ayuda a la mamá, le ayuda a los hermanos, él ayuda a la calle, pero es un adúltero fornicario, peca contra el Eterno, pero es muy buena gente. O sea, si ven los términos que la gente manipula para ser justos, no es que esa mujer es bella, lleva a la mamá a pasear, es bella persona, pero es prostituta, se acuesta como con 5, pero es bella. O sea, es hermosa esa mujer, es buena gente, pero es una prostituta. ¿Sí? El término tan manipulado que tenemos, o el concepto tan errado de buena gente. Entonces, un hijo manipula al papá. ¿Con qué? Soy un borracho, soy un degenerado, pero a mi papá le doy la plata que ella me pida, le compro ropa, la ayudo, pero soy un borracho degenerado. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo en las congregaciones. No, yo voy, llevo el diezmo al padre y el padre sabe que yo soy buen diezmador, pero soy rebelde, soy chismoso, soy hipócrita, soy envidioso, no perdono, pero soy bien, porque soy el que más diezmo en la comunidad, soy una persona súper bella gente. Entonces, o a veces pasa que no, yo soy el que más sirvo en la comunidad, yo soy el que soy más fiel y más juicioso, pero soy tacaño y no doy. Ahorita vamos a ver con todos esos términos. Entonces, tenemos mal invertido el término sedacar y justo, porque justo es en todo, no a medias. O soy justo o no soy justo. O el Padre tendrá que tratar de mí algo para que yo aprenda a ser justo. Entonces, les estaba enseñando algo de mi propia vida, y era que al inicio de mi ministerio yo traía conceptos de hombres. Entonces a mí me han enseñado que entre más gente había, era porque Dios estaba ahí. Si no había gente, porque el pobre imbécil no tenía el respaldo del Eterno. Así me lo enseñaron a mí. Se lo enseño como me lo dijeron, ¿no? Con respeto. Pero si usted le decía en este texto y este versículo que manipulan en las congregaciones grandes, es que por los frutos los conoceréis. Quiere decir que entre más gente tenga, que tiene la presencia. Y si el pobre tiene 10 personas, es que el Padre no está ahí, ¿sí? Entonces, yo traía ese chip y mi orgullo era tener muchísima gente. Para mí lo más importante era que la iglesia se llenara en el comienzo del ministerio. Y decían, no, tiene que llenarse de esta vaina como sea. Entonces, una vez hice un evento de mujeres, y eso, tremendo, la publicidad, televisión, radio. Bueno, trabajamos arduamente y mi expectativa, tiene que llenarse ese lugar. Aquí es como un semicoliseo, como algo así más o menos, el teatro de Soacha. Y mi objetivo era que estuviera lleno, pero mi objetivo no era justo, o sea, no había rectitud ahí de corazón, sino mi objetivo era que se llenara el lugar, no que las almas cambiaran, que también, entre comillas, pero mi ego era más importante en ese momento.
cuando yo me paré a la tarima, lo primero que el Eterno me quebrantó y me dijo, para ti es más importante que se llene ese lugar o que mi presencia esté aquí. Y me puse a llorar porque él me mostró, me dijo, en ti hay orgullo. Tú estás haciendo este evento para mostrarle a los demás, pero tú no tienes un corazón ahorita sincero y por eso no te voy a respaldar. Y eso era casi las sillas vacías. Y el Eterno me estaba diciendo, cuando tú aprendas a madurar, cuando tú mueras a tu orgullo y hagas las cosas por amor, porque no sea para agradarte a ti misma, yo te voy a respaldar. A veces la gente es manipuladora con el Eterno. No, yo quiero tener ministerio de adoración y alabanza para glorificarlo a Él. Mentiras, porque usted quiere que todo el mundo lo vea, porque usted quiere las naciones, porque usted tiene fiebre de ser como un Alex Campos, como un Julio Melgar, como todos esos adoradores que se vendieron al primer postor porque todo lo hacen es por plata. Pero ellos dicen, no, es para adorar al Eterno. ¿Se ha visto la voz que ellos ponen? Estamos aquí para adorar al Eterno, para glorificarlo, basura, para llenar sus bolsillos, porque piden más plata que cualquier persona comerciante y se llenan diciendo la boca que es para el Eterno. ¿Quieres aportar? Sí, dice que cuando los frutos los conoceré. ¿Sí? Digamos que también habla con respecto, si nos ponemos a pensar del fruto del árbol, es propio, ¿sí? No tiende a ser de más, sino de cada uno. Y los frutos son las buenas obras de cada uno, ¿sí? En donde el Eterno empieza por misericordia a mostrar lo que Él ha hecho en una vida para que más personas lleguen. Así es. O sea que el fruto son los frutos del Ruá dentro de una persona. Exacto. Entonces, pero ¿qué nos han enseñado el sistema de estos tiempos? Por eso tanta presión, digamos, es como un mercader dentro de las iglesias que utilizan métodos como pirámides para que el lugar crezca, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener 100, usted 200, en fin, competencia, y utilizan términos de la Biblia para ponerle a la gente pensamientos que si el lugar está más lleno es porque la presencia de Dios va a estar ahí. Si el lugar está vacío, no. Entonces, la justicia del Eterno tiene que corregir en mí como siervo todo ese tipo de pensamientos. Él me ha enseñado, hija, ¿tú quieres eso con qué propósito? ¿Para qué lo quieres? ¿Es de verdad que es por amor? ¿Es para salvación de las almas? ¿O es tu propio capricho personal? ¿Sí? Él ha quebrantado en mí muchas veces eso y le agradezco con toda el alma porque Él me transformó, me quitó el sistema de este mundo, con que tal vez todos venimos con un chip de otros lugares, de otros pastores, de otras congregaciones, donde creemos que estamos agradándolo, pero finalmente no lo estamos agradando, porque si yo hago algo pensando en mí o pensando en mi ego personal, en mí no hay sedaca, en mí no hay justicia, porque el sedaca es Yeshua, y Yeshua lo dio todo por amor. Él no lo dio ni por dinero, porque él es el dueño de todo, no lo dio por intereses que lo siguieran multitudes, sino por la salvación simplemente. Entonces, la justicia del Eterno trae algo muy importante y es la corrección del pecado. Cuando el Padre trata en mí algo, y vamos a ir por favor al Salmo 51, ese es uno de mis salmos preferidos, léelo por favor del 1 al 4, Salmo 51 del 1 al 4. Ten compasión de mí, Elohim mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame del pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo, porque eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Resulta que este Teilín él lo compuso a raíz de lo que hizo con Betsabé y vemos que pecó duro, o sea, adulteró, mató, ¿cierto? Y vemos como al comienzo él es cínico, él tenía como el corazón de muchos. Cuando viene el profeta y le dice, le hace como una analogía, ¿cierto? Le dice, ¿qué pasaría si hicieran este castigo? Y bueno, le hizo una analogía y él dijo, no, que lo maten, ¿no? Él lo primero dijo que lo quiten, que lo maten, que se merece la muerte por haber pecado contra
contra el padre de Israel y le dice, es que ese eres tú. Entonces como que él no veía que el que se merecía la muerte era él. O sea, él mató al esposo de Betsabé, pero resulta que de ese fruto de ese día hubo un fruto y fue un bebé, un juicio. Pero él se metió en silicio, en ayuno, y aquí voy con un punto muy fundamental. Y él dice que se postró y oró y lloró y bueno, no comió, queriendo manipular hacia el padre. O sea, como que yo chillo, me acuesto, no como y el padre me va a perdonar porque es que yo soy el rey David, porque soy el ungido. Y él, yo creo, yo le estoy hablando con analogía, ¿no? ¿Sí? Y yo me imagino que él diría, no, o sea, él me ama, él me ha dicho que nadie tiene el corazón como yo soy el hijo consentido, él me ha dado todo, me ha dado reinado, me ha dado todo. No, yo sé que me meto a ayunar y a la fija él me perdona. Y el bebé murió, porque el padre es justo. Y si no hubiera muerto ese bebé, ¿cómo hubiera quedado él delante del pueblo de Israel? Como injusto. Quiere decir que hubiera dicho, o sea, que el padre solamente es justo con el rey David, con las otras personas no. Porque así como él no tuvo compasión de matar al esposo de Betsabé, pues el padre que se iba, ¿cómo no iba a ser justo de quitarle a él lo que quería en ese momento? Que era un hijo. Entonces démonos cuenta que cómo somos nosotros hoy en día. Pecaste, no, yo me voy a meter 10 días en ayuno para que el Padre me perdone y entonces ya todo me santifiqué. Ahora pues tan hipócritas cuando llegamos a Yom Kippur, nos metemos 24 horas, lloramos, chillamos, nos revolcamos en el piso y después seguimos igual como bastardos. Entonces, ¿eso será lo que el Padre quiere? No, para mí eso es burlarse. O sea, si yo le pido perdón al Padre, yo me acuerdo esa vez que les estaba contando ahorita, mi actitud fue cambiar, llorar, pero cambiar. Yo no puedo decir que me arrepiento cuando yo lloro y siento dolor, pero no cambio. Entonces, mucha gente está así, o sea, piensa que no se merece corrección, que no se merece, aun cuando el padre ya le quita un privilegio entre la comunidad. Si el pastor es correcto y si el pastor ama al Eterno y lo ama más que usted, lo va a corregir todo el tiempo, eso sí se lo aseguro. Y no lo va a dejar que usted sea un bastardo dentro de una comunidad. Un pastor que lo ame a usted y que ame la palabra, si usted está haciendo algo que no está correcto, lo primero que va a hacer es corregirlo. Pero si el pastor le teme más a los hombres y su interés es más su bolsillo, le aseguro que lo va a dejar hacer lo que usted quiera. Y no lo va a corregir porque es que se me va el diezmito de por ahí de 20,000, 50,000, 100,000, me da miedo que me quede para sin el almuerzo. Créeme que esos sinvergüenza los existe. ¿Sabe que el tipo está en fornicación o sabe que el tipo es un tipo orgulloso, envidioso, chismosa, mentirosa y lo dejan ahí predicar? Porque es que no, que es que de pronto se me va el diezmito. Entonces hay que quedarnos callados y hay que dejar que pase como si nada pasara. Pues no. Si yo tengo la justicia de Yahweh, el tributo de Yahweh en mí, el celo tiene que existir. A usted como siervo no le debe importar sino que su quejilá esté en santidad y que los que estén a su alrededor o caminan bien o no caminan. O van a la quejilá a cambiar, pero si se van a burlar no les sirve. Porque un lugar lleno de venenos, lleno de maíces podridos, es lo que hoy en día vemos. Entonces, yo le hablo de maíces porque cada persona es como un granito. Pero hay quejilás llenas de grano podrido. Entonces, ¿de qué sirve tener un lugar si yo no voy a hacer el papel que tengo que hacer? ¿Qué decíamos desde el inicio? Tener corazón justo también es tener corazón con autoridad. Pero pues obvio, si yo vivo en santidad, si yo vivo la escritura, pues a mí no me da miedo corregir. Si yo no tengo la cola untada, pues no me da miedo corregir. Pero si yo tengo la cola untada, pues me van a sacar el pañal, pues me da miedo hablar. Así de sencillo. Ustedes me entienden, las que ya saben, el término es, si usted está lleno de pecado, para que me entiendan, la analogía del pañal, si usted tiene pecados, si usted tiene guardados, si usted no vive en santidad, pues usted no va a tener la autoridad de hablar en la congregación, así de sencillo. Entonces, usted dice, no, porque de pronto me saca mi pecado y me toca quedarme calladito mejor porque de pronto me deja el padre en vergüenza.
pero el Padre a ese tipo de gente no la puede usar. Créeme que en estos últimos tiempos necesitamos gente como Juan el Bautista, anoche oraba y le pedía eso al Eterno en nuestra congregación, gente como Jeremías y gente que tenga sedacá verdadera, justicia, o sea, que no sea solamente buena gente, que ahorita vamos a ver cuáles son las obras que tiene que hacer la persona que tiene que ser acá, nos va a enseñar Luis Miguel hoy esta noche. Yo le estoy enseñando la sedacá desde la parte de Yahweh. Dice, vamos a leer por favor el Salmo 103 versículo 6, es una deidad dentro de mí. La sedacá también es un principio que el Padre me otorga a mí. ¿Qué dice? 103 verso 6. Sí. Dice, el Eterno es justo y hace justicia a quienes le han hecho, se les ha hecho daño. O sea que Él hace justicia también con gente que ha sido maltratada, ¿cierto? Gente que ha sido abusada injustamente. Encontramos injusticias de muchísimas maneras, a nivel de todo, a nivel de hogar, a nivel de niños, a nivel de ancianos, a nivel de congregaciones, gente robada, gente manipulada. Entonces el Padre con ellos tiene un misericordia y tiene compasión. Este principio no se limita, la palabra diaconensin o diaconuse aparece muchas veces en el Brit Hadashah, algunas veces es traducida como justicia o hacer el bien. Son dos de la mano también. Ahorita vamos a ver cómo es hacer el bien y lo vamos a aprender. Pero es la misma palabra. O sea que si usted encuentra en la escritura justicia o hacer el bien, es el mismo símbolo. Pero dice que Yeshua, vamos a leer Mateo 5:10, que dice, vamos a entender estos dos términos en este versículo. Vamos a mirar y profundizar qué quiere decir la palabra diakonsune, que significa o justicia o hacer el bien. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Alguno de los dos? Mateo 5:10. Sí. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, Qué lindo. porque el reino del Eterno les pertenece. O sea que bienaventurado significa doblemente ¿qué? Bendecido. Doblemente bendecidos los que hacen acá por causa de Él. O sea que si tú sufres dolor por Él, eres doblemente bendecido en los Shamayim. Quiere decir que allá en el reino tú eres un sadik. Cuando tú dejas tus privilegios, tu tiempo, tus cosas, muchas cosas por causa del evangelio, eres un sadik. Estás haciendo justicia en la tierra y los ángeles lo están viendo y el Eterno lo está viendo. Quiere decir que cuando yo dejo mi yo personal, mi ego, mi orgullo, en esta semana tuvimos un episodio con el Roe, que me nace contarle que es algo muy parecido a esto, y fue que veníamos de una cita médica y una chica cayó en la calle gritando, recibió un impacto, una noticia, que se le había muerto la abuelita y gritaba y el pastor y yo nos acercamos. Pues todo el mundo la veía gritar y nadie se acercaba a ella, ¿no? Porque ella estaba muy impactada en la noticia. Nosotros nos acercamos, la paramos, le dimos agüita y le hablamos, le decíamos tranquilízate, descansa, y se calmó porque parecía que le iba a dar como algo, un paro o algo. Yo le decía, reacciona, ¿tienes hijos? Me decía, sí, piensa en tus hijos porque te puedes estar yendo detrás de esa noticia. Entonces, hasta que se calmó y todo eso. Pero ahí miramos cuando el Rúa está guiando un corazón y tú puedes ver cantidad de gente pasa y la persona puede estarse muriendo y la persona no hace nada. Pero cuando tú tienes acá en tu corazón, te lleva a una acción. Pero cuando tú no tienes acá, te lleva a la frialdad, a la indiferencia, al orgullo. Eso es de malas, eso no es mi problema. Pues está viendo en un hospital de malas, él verá. ¿Sí? Yo porque tengo que ir a visitarlo, no es mi familiar o no es ni una llamada ni nada, o sea, entonces no hay acá. Ahorita vamos a ver esos puntos. Vamos a leer por favor Génesis, Bereshit 15, 5 al 6. ¿Qué dice Bereshit 15 del 5 al 6? ¿Lo tienes, Olguita? Léelo por favor. Espérate que lo lea, Olguita. Tú vas buscando Romanos 3:10. Génesis 15, 5, 6. Sí, señora. Y lo llevó fuera y le dijo,
mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le dijo, y le fue contado por justicia. Qué lindo. O sea que una persona que tiene un corazón o que quiere tener corazón justo tiene que tener un principio, es emuná, fidelidad y fe. ¿Sabes por qué se le creyó como justicia? Porque él lo dudó. O sea que una persona que es incrédula no tiene acá tampoco. Entonces, para yo tener ese corazón justo o recto, porque emuná significa fidelidad o permanecer en algo, quiere decir que yo tengo que tener una relación estrecha con él. Si yo creo que él es fiel y viene un problema, yo no voy a dudar de que yo voy a salir de esa condición. Ahí se te está contando como justicia. Cuando tú dices, en medio de la prueba, tú dices, yo creo que va a haber un milagro. Yo sé que esto va a pasar. Tú estás siendo sadik. Job, al principio fue inmaduro y renegó, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Mejor me fuese morir. ¿Sí? ¿Sí? La actitud de Job. Vemos unos capítulos después cómo era Job, ¿cierto? Era diferente, era mal. Por eso él dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Quería decir que la relación creció, que empezó a conocer que él era justo, que él era bueno en medio de la aflicción. Cuando tú creces en el reino, tú siempre vas a tener una palabra en tu boca de bendición, a pesar de lo que estás viviendo. A pesar de que el diagnóstico del médico hoy te puede estar diciendo, te quedan 3 días. Y tú dices, no, yo creo que Yahweh es bueno, y si es la voluntad, yo voy a ser sano. Si tú crees sin ver, porque los humanos somos muy visibles. Entonces, ¿qué espera el humano? A ver para creer, ¿cierto? No, yo sé que va a venir esta bendición, pero cuando la vea. No, cree ahora. Cree lo que no estás viendo. Porque ahí es donde el Padre se manifiesta. Para que tú puedas entender que nada es tuyo, nada es por tus acciones, ni por las obras, sino porque Él es Yahweh y te lo otorga. Porque Él es justo. ¿Qué dice Romanos 3:10? Pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. Tremenda expresión. ¿Tú qué piensas de eso? Fuerte, es una palabra muy fuerte, pero digamos que también analizaba cuando la estaba leyendo con respecto a nosotros mismos. Dice que no hay ni uno solo, pero si la palabra nos registra esto, lo que nos quiere llevar es a una teshuva y a que nosotros podamos entender que aunque no hay ninguno, nosotros debemos esforzarnos lo mayor posible, cada uno, para que el Eterno obre en medio de ese momento, ¿sí? Para que Él sea diciendo, bueno, listos, no hay ninguno, pero miren estos, ¿sí? Los que están haciendo la diferencia, o los que a pesar de que acá dice esto no lo creen, ¿no? Pues de alguna manera, porque es algo malo. ¿Sí? Pero mira que ahí nos enseña que la sedaca sí hay, porque vimos Noé, fue contado como hombre justo. Abraham, amén. Job, ¿sí? Y tenemos nuestro ejemplo mayor, modelo a seguir, Yeshua, ¿cierto? Se hizo hombre. Lo que nos quería decir acá era que no había ninguno justo como Yeshua, ¿sí? Es diferente. Como Él, no ninguno, porque ninguno de nosotros, es que mira que, por eso es que saber interpretar los textos. No quería decir que no iba a haber ninguno, sino que ninguno como Yeshua, porque ninguno de nosotros somos capaces de dar la vida por nadie. O sea, morir en un madero por el pecado de toda una humanidad, ninguno haríamos eso. El único verdadero justo ante todas las cosas de la humanidad, ante los pecados, porque Romanos nos enseña, por eso es que Romanos también nos dice, si confesáramos nuestros pecados, Él, o sea, Yeshua, es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Sí es? Cuando entendemos el contexto de Romanos, nos enseña que el único que puede perdonar pecados y traer esa justicia a la tierra es Yeshua, porque ninguno de nosotros podemos perdonar pecados. Entonces, a ese texto, ese versículo específicamente se refiere a eso, ¿sí? Pero sí hay corazón justo, porque entonces
Abraham lo que hizo, Noé lo que hizo, miramos los Talmidín, Pedro, miramos Pablo lo que hizo, morir, miramos las mujeres, también son Sadik, María, haber prestado su vientre para que viniera un bebé a costa que la podía matar porque en ese tiempo las leyes eran más difíciles. Miramos una Elizabeth, miramos una Sara, ¿sí? Entonces miramos muchas acciones en la Biblia que nos hablan que fueron justos o mujeres justas por lo que hicieron, ¿no? Entonces sí, pero quería enseñarles este texto porque está mal interpretado. Quiere decir que la única justicia de salvación es Yeshua, es el único verdadero mediador entre nosotros y el Eterno. Nadie puede ser mediador, por eso dice la Torá en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, sin la justicia de Él, nadie podríamos ser salvos. Entonces, vamos a ir a una pausa porque hay una segunda parte del programa muy linda y es las acciones de un Sadik. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer para poder ser Sadik, para tener justicia, para ser diferentes en medio de tanta maldad, en medio de tantas cosas erróneas que estamos viendo, en medio de tantos malos jefes, en medio de tantos malos gobiernos, en medio de tantos malos pastores que no son Sadik? Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a pedirle al Eterno que siga ministrando a través de este tema a nuestro corazón. Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró. Entre olivos verdes en el monte Sión, tu pueblo se regocijó. Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró. Entre olivos verdes en el monte Sión, tu pueblo se regocijó. Canta y danza, oh hija de Sión, el Eterno te perdonó. Shir berekot ba'at Zion, el Eterno te redimió. Baruch atah Adonai, mesameach Zion bebanecha. Bendito eres, oh Señor, que alegras tus hijos en Sión. Canta y danza, oh hija de Sión, el Eterno te redimió. Shir berekot ba'at Zion, el Eterno te redimió. Baruch atah Adonai, mesameach Zion bebanecha. Bendito eres, oh Señor, que alegras tus hijos en Sión.
Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem, Melech Shalem. Viene, 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 Baruch Hashem. Viene, 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 Melchizedek. Viene, 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 Baruch Hashem. Viene, 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 Melchizedek. Viene en caballo, caballo blanco, con su espada y el chofar. Viene a la tierra, rey de justicia, es el Mesías de Israel. Melech Shalem, 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 Melech Shalem. Viene, 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 Baruch Hashem. Viene, 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 Melchizedek. Viene, 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 Baruch Hashem. Viene, 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 Melchizedek. Viene en caballo, caballo blanco, con su espada y el chofar. Viene a la tierra, rey de justicia, es el Mesías de Israel. Viene en caballo, caballo blanco, con su espada y el chofar. Bueno, en este momento damos gracias al Eterno por permitirme estar acá otra vez con ustedes, y en este momento vamos a hablar un poquito más, y yo sé que el Eterno tiene en esta enseñanza un poco para cada uno, para que nosotros estemos dispuestos a entender de lo que Él quiere en este tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar con la palabra Seacá. Es un concepto de justicia social, tikkun olam. Existe en el judaísmo la Seacá, ¿sí? Pero vamos más que a un judaísmo, es como tal al pueblo de Israel. La Seacá es uno de los preceptos más importantes, a tal punto de la traducción nos indica que junto a la teshuvá y el arrepentimiento, a la tefilá, a la oración, es una de las acciones humanas capaces de revertir los designios divinos, ¿sí? Es algo más allá de lo que el Eterno permite y por su misericordia, ¿sí? La Seacá también habla de justicia, y la justicia en medio de nosotros es todas las buenas obras, ¿sí? Las buenas obras que no traen avaricia, que no traen esa serie de cosas que son dañinas, ¿sí? Si bien el término es usualmente traducido como caridad, la raíz de la palabra en hebreo conecta con el término justicia o rectitud, ceder, ¿sí? En el capítulo 19 de Levítico se establece que cuando segráis las mieses de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo y las espigas verdes al cosechar tu mies. No recogerás ni los granos de la uva ni la viña que recogéis. Para el pobre, para el peregrino, los dejaréis. Yo soy el Eterno, vuestro Elohim. La intención de este momento y lo que vemos acá en medio de la escritura con respecto a ese momento en donde el Eterno permite que algo quede para aquellas personas que más lo necesitan, ¿sí? Sí. Entonces digamos que algo es lo que se ve de la justicia, pero hacia las personas, la justicia aquel que necesita, la justicia, y digamos que algo que también quería hablar con respecto a eso, es la misma justicia que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros.
Él nos ha dado justicia y quiere que nosotros de esa justicia que nos ha dado, nosotros impartamos sobre las naciones, impartamos sobre aquellas personas que necesitan. Si acá lo vemos, habla digamos que de 3 personas en particular, viudas, huérfanos y extranjeros, ¿sí? Aquellos que el único que les provee es el Eterno, ¿sí? Y entender eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, ¿sí? Empezar a dar justicia hacia los demás. Digamos que de ese mismo amor que hemos recibido, de esa misma justicia, porque así ha sido tratada nuestra vida, deberíamos empezar a entender y a empezarlo a hacer con las demás personas. Entonces, es algo muy bonito que yo veía y es como la manera del Eterno nos utiliza para hacer de bendición a otras personas, ¿sí? Si lo vemos, aquel que tenía una viña tan grande y tan extensa y poder dejar algo para aquella persona que realmente lo necesita, es algo muy bonito. Miramos, perdón, un principio, y yo creo que ese libro nos enseña mucho eso que tú nos enseñas, y es Ruth, ¿no? Ahí Vox, vemos que tuvo acá con Ruth, porque la dejó comer, aunque ella era enemiga del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero por causa de quién recibió Ruth acá. De su suegra, sí. Noemí, ¿cierto? Sí, Noemí. Entonces vemos que Noemí tuvo un corazón contrito y humillado, y eso trajo la bendición o trajo esa justicia a Ruth. Entonces miramos lo que tú estás leyendo en Levítico 19 de las espigas, ¿cierto? Entonces vemos cómo ella iba, y aún los que se creían dueños sin ser dueños cuestionaban mucho eso, ¿no? Porque una mujer de dioses paganos viene a coger el trigo de nuestra tierra, ¿no? Entonces es una enseñanza bien bonita. Rubén enseña mucho acá. Sí, y con respecto a lo que representa Noemí, con respecto, sí, vamos a hacer una alegoría en ese momento, y representa el Ruach, Sí. ¿sí? Y el Ruach direcciona las buenas acciones, ¿sí? Vemos en la vida de ella que eso fue lo que el Eterno permitió, y le empezó a instruir a Ruth en ese sentido, para que ella llegara al lugar donde el Eterno lo había dispuesto. Entonces, vemos que la sedaca es justicia. ¿Y cómo impartimos justicia? Pues digamos con el ejemplo que su merced colocaba ahorita con respecto a aquella mujer que recibe esta noticia, y muchas veces digamos que ese es un ejemplo claro en donde uno va y dice, bueno, listos, que no sean solo emociones, sino que también sea direccionado por el Ruach, para que esa persona que escucha de alguna manera reciba algo de comer, para que tenga paz, para que tenga tranquilidad, y para que su vida sea direccionada en el entendimiento de la palabra, para que así como ella reciba, también pueda dar, ¿sí? Y la palabra especifica mucho eso con respecto al Eterno. Pues digamos, dice lo mismo con el amor, ¿sí? Que si amamos al Eterno, pero no amamos al prójimo que vemos, ¿sí? Y a él que no lo vemos, entonces tal sería un hipócrita. Entonces digamos que ese es un ejemplo claro con respecto a esto. Entonces que cada uno debe amar, dar más de sí, ¿sí? Digamos que aunque a veces hay momentos en los que de pronto uno piensa, y en esos momentos uno como que dice, ¿será que sí o será que no? Y no deja actuar, ¿sí? Por eso también hay que ser honestos, y si el Eterno lo está mandando, hacerlo, ¿sí? Son puntos muy bonitos que el Eterno permite en este momento. Te voy a dar este versículo acerca de lo que tú estás diciendo, y está en Santiago 2:17, dice, así también que la fe, si no tiene obras, está completamente, ¿qué? Muerta. O sea que si nosotros no damos esa sedacat, esa justicia, esa compasión a otros, pues estamos muertos espiritualmente, ¿no? Digamos, también dice que es la intención de ofrecerle al necesitado en una forma digna de ganar el alimento. Pues, ¿qué sería? Y de pronto les coloco para que piensen cada uno, el estar mendigando comida, cuando es tan difícil y cuando es tan duro, que digamos, el alma se entristece, y eso se contricta cada uno, ¿sí? Claro. Por decir, es una necesidad tan básica y que de pronto no la puedo tener. Y también es muy bonito ver también, y me trae a memoria con respecto a una palabra en donde el Eterno habla, ¿acaso los pájaros se preocupan de qué han de comer?
Es que si tú miras las palomitas en los parques, yo creo que, bueno, no sé en cada país, pero acá vemos en Colombia que las palomitas encuentran siempre alimento, ¿no? Entonces, pues es que la naturaleza nos enseña bastante, porque realmente uno mira cómo todo el ecosistema ahí se da acá, ¿cierto? Los animalitos nos enseñan cómo la creación misma se cuida los unos hacia los otros, y aún el hombre, teniendo todo el intelecto, raciocinio humano, es tan duro, y aún teniendo la capacidad de hacer muchas cosas, no tienes ese corazón, ¿no? También dice, digamos que rogar por una limosna. Y si vamos a mirar esto, yo creo que lo llevemos a otro punto de vista con respecto a aquellas almas que necesitan, y que en su ser está esa limosna, hacer ese tiempo de limosna. Y yo digo, ellos necesitan, y más como nosotros conocemos y ya el Eterno nos ha mostrado su justicia, es brindarle esa justicia también a ellos, ¿sí? Esa justicia que digamos trae paz, que trae amor, que trae un tiempo de compartir donde el Eterno obra en medio de esas vidas. Entonces, esta también es una invitación a cada uno de nuestros oyentes para que se involucren con cada uno de estas personas, de estas almas que están necesitando por ese tiempo donde el Eterno haga algo en medio de ellos. Dice que es uno de los principios, ¿sí?, que guíen al precepto de la Sedaká. Cada una de estas cosas nos llevan más allá, más a acercarnos al Creador. Y la Sedaká también trae, bueno, aparte de la justicia, honestidad. ¿Sí? Hay que ser honestos, y por eso antes de darse de acá o de impartirse de acá, es necesario estar con honestidad delante del Eterno. Dice que en este concepto de la Sedaká, digamos que es la claridad, ¿sí?, la caridad, perdón, que otorga el Eterno a cada uno de nosotros, ¿sí? Digamos que en la parte emocional, en la parte, digamos que económica también, porque es un punto muy importante que no debemos olvidar. Cuando nosotros hacemos de acá, el Eterno mira la intención del corazón. Entonces vamos a ver más adelante, más o menos, si alguien se pregunta, yo quiero hacerse de acá, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O en qué porcentaje lo puedo hacer? Y en entender este principio es muy bonito, porque el Eterno va a ser en medio de... Quiero hacerte una pregunta antes de que nos enseñes la sedaká que hay que hacer. Cuando yo hago sedaká en la comunidad, si tengo pecado, ¿tú crees que es acepto delante del Eterno o no? No. ¿Por qué? Es como cargar el anatema. De alguna manera es como cargar el anatema, y es hacerlo indignamente de alguna manera también. O sea que, digamos que si lo colocamos en la balanza, que es el Eterno, no clasifica. ¿Quiere decir que esas obras son muertas? Sí. O sea, perfecto. Tiene ningún sentido. Entonces, dice que cuando nosotros hacemos sedaká, es una mikvah, o sea, una mitzvah, ¿sí?, un mandamiento, un mandato de ayudar a otros de hacerlo de esta manera. Digamos que la sedaká puede variar entre el 5 y el 10%, ¿sí? A veces el total de verdad que enseña la sedaká es ilimitado, o sea, lo podemos hacer a todo el momento, o sea, lo podemos hacer de una manera amplia, ¿sí? Eso que cada uno vea en su corazón hasta dónde lo puede hacer y con qué, digamos que con qué magnitud. Un ejemplo claro de esto es el tiempo de esta fiesta, ¿cómo es que se llama? La que viene ahorita. Shavuot. Shavuot, exacto. Es un ejemplo, la fiesta de Shavuot. Dice que el Rúa descendió, y después de eso ellos siguieron haciendo lo que el Eterno les había enviado, ¿sí? Y el acto de justicia que se ve, y miremos un ejemplo de cuando es acepto y cuando no, en el momento en el que aquellas personas, eran dos, era una pareja, venden su casa y no entregan toda la obra. Sí. ¿Sí? Pero digamos, entregar toda la obra era un acto de justicia, pero como en su corazón se habían quedado con algo, no fue acepto. Que fue Ananías y... No me acuerdo. Sí, Ananías. Sí, Ananías.
Resulta que ellos, en ese tiempo, toda la comunidad, todo el pueblo, habían quedado en un voto con el Eterno, y era que tenían que vender las propiedades y de esas propiedades entregarlas a los apóstoles, a los siervos, y ellos repartían entre todos para que ninguno tuviera necesidad de alimento, necesidad de vestido y de nada. Entonces, Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Se quedaron con una parte. Se quedaron con una parte creyendo que ellos eran tontos o que el padre era, que no podía ver, y entonces en el momento que le preguntan, ¿has traído todo? Ellos ¿qué dicen? Sí. Sí. Inmediatamente Ananías muere. Luego la esposa, viendo lo que, ahí vemos la justicia que les estaba enseñando ahorita al inicio del programa, viendo que el Eterno lo reprende por mentir, por incumplir un voto, va y le preguntan a ella y va y miente otra vez. Por segunda vez vuelve y miente y viene la reprensión, viene la justicia. ¿Por qué? No porque al padre le interesa el dinero, sino por lo que tú dices, por la intención del corazón. O sea, si yo hago algo con una doble intención, es como si yo te brindo a ti algo y yo le voy a comprar a Luis Miguel una camisa para que debajo de cuerda me haga algo, ¿sí? Para que en el trabajo, por ejemplo, si alguien, un compañero de tu trabajo, se te acerca y te dice, bueno, Luis Miguel, calladito, vamos a sacar de a libra de arroz y tranquilo que yo le doy la mitad, ¿sí? Pero usted calladito ante el jefe, ahí estás siendo manipulado y la intención de él es ayudarte, pero con una intención mala, porque no es una ayuda de bendición, sino una ayuda de maldición. Entonces yo no me puedo quedar calladito, sino yo tengo que hablar. Eso es justicia también, porque si tú encubres un pecado, traes maldición a tu propia vida. Sí. Bueno, digamos que de estas cosas que el Eterno permite que nosotros hagamos por alguien más, ¿sí? Porque primeramente el Eterno lo ha hecho por nosotros. Entonces, darle un trabajo a una persona, ¿sí? Otorgarle un préstamo para que inicies un negocio, de tal manera que no dependa de una acá en el futuro, o sea, sí, que no lo tenga que volver a hacer, sino que esta persona, digamos, lo hace y ya lo tiene, y digamos que de alguna manera ese es su sustento, ¿sí? Es una manera para que más adelante no tenga que recibir acá, sino empiece a trabajar. Son principios que el pueblo de Israel entiende, que el pueblo judío entiende, y por eso la necesidad en ellos no se ve. ¿Sí? No hay mendigos en la casa de Judá. Y eso no hay. Lo enseñaba su merced ahorita, ¿sí? Entonces digamos que dice, darle un trabajo necesitado, ayudarlo a conseguir uno, listos. Establecer una sociedad con el necesitado es al anterior, que pone en recepción una condición de inferioridad, ya que haría sentir al otro que no aportó lo suficiente, ¿sí? Entonces digamos que ahí yo lo coloco en el ejemplo con respecto a una sociedad, ¿sí? Entonces para no hacerlo sentir de esa misma manera, no, digamos que son cosas malas y cosas buenas de que cuando uno hace acá, ¿sí? Otorgar un préstamo, otorgar un regalo, ¿sí? Dar anónimamente, que la persona no sepa quién fue la que dio esa acá. Darlo públicamente a un receptor, dar antes de que se le pida, digamos que eso lo debemos entender nosotros por principio, no porque nos estén exigiendo, ¿sí? Sino antes, digamos, lo entendemos y lo hacemos con ese entendimiento. Entonces, bueno, hay otro que digamos que yo decía, sí no le gusta al Eterno, dar de mala manera. De mala gana. Sí. Porque le tocó. Exacto. Entonces digamos que ese... Es que la mayoría de gente actúa así, ¿no? No, y hay gente que cree hacerlo, o sea, cree hacerse acá en dar de mala manera. Pero pues ya vimos un ejemplo con respecto a eso. Te voy a poner un ejemplo. Que el cumpleaños del ROE, un ejemplo. Dices, porque me toca, porque el ROE cumplió y porque me toca lamberle, porque es que toca darle algo, porque si no va a decir que yo soy un tacaño. Esas actitudes son malas, porque si yo le doy es porque lo amo y lo honro por lo que él es, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Estamos poniendo ejemplos, analogías.
actitudes incorrectas. Yo le voy estamos hablando, por ejemplo, el día de Purín, que ese día se entregan, digamos, regalos, obsequios, y yo le doy a alguien que no quiero como mucho en la comunidad, ¿no? Entonces el padre le prueba el corazón, ¿por qué le tocó a esa persona? Entonces usted dice, ay, ¿por qué no me tocó, por ejemplo, mi amiga, la que yo quiero tanto en la comunidad, y le tocó al que usted de pronto no quiere mucho? Aún con mayor amor yo le tengo que dar a una persona que, aunque no, entre comillas, sea de mi bien parecer, es la actitud del corazón generoso del Eterno a través de mi vida. O sea, a veces, o cuando alguien te hace algo malo, ¿no? Entonces jamás la vuelvo a ayudar, jamás le vuelvo a dar, no, porque el Padre puede probar mi corazón y de pronto esa persona vuelve a tu vida y si necesita un plato de comida tú no le vas a negar. Aunque me falló, aunque me hizo mal, el único que hace justicia y reprende es el Eterno, pero yo bendigo a esa persona independientemente. Pero hay un punto también que quiero hacer como un break ante tu enseñanza, y es que también tenemos que tener cuidado de los manipuladores, porque hay gente que en las congregaciones expertos a quitarle a la gente, ¿sí? Y yo he conocido muchísimos casos porque llevamos pastoreando 12 años y aquí han pasado cualquier cantidad de esos. Entonces hay que tener mucho discernimiento también quiénes tienen necesidades de acá y quién es un manipulador que va con cara de borrego a robarle a los demás. Porque mira, pasó un caso de que llegó alguien en la comunidad, una señora que iba a tener su bebé. Ay, yo quiero estar aquí, qué linda esta comunidad, y pues mi corazón, el Padre sabe que siempre es de intención de ayudar, siempre. Entonces siempre a la comunidad se le dice, bueno, vamos a hacer esto por esta persona. Y se le recogió pues los regalos del bebé y todo eso, y apenas fue súper bendecida, chao, chao. ¿Sí es? O gente que te llora y te dice, es que a mí mi esposo no me ayuda, es que mi esposo no me da. Y es una estrategia para sacarte la plata, o sea, te saca la plata tan fácilmente y te saca a través de las lágrimas, a través de las mentiras, de la manipulación. Entonces te llora y te hace ver que está en un estado terrible y que nadie la ayuda y que es la pobrecita. Y entonces tuve un caso así y nos sacaba plata a nosotros, le sacaba plata a otra persona de la comunidad. Y ella mentía, que decía que el esposo no le daba nada y el esposo también le daba. O sea que tenía 3 personas que nos sacaban la plata de una manera distinta. ¿Sí? Entonces hay que tener discernimiento y pedirle mucha sabiduría al Padre cuando sí y cuando la persona simplemente es una manipuladora que está acostumbrada a quitarle a los demás, pero ni siquiera se esfuerza por hacer algo por su propia vida. O sea que no tiene ese corazón de querer salir adelante y querer luchar, porque a todos nos ha tocado en un momento tener necesidad, tener situaciones duras, tener momentos difíciles, pero yo lucho por salir de esa situación. Pero hay personas muy conchudas que quieren que las mantengan, que les hagan todo, que les den del pescado todo el tiempo, ¿no? Que tome el pescado a la boca y usted no luche. Y tú dijiste un principio al comienzo, y es: yo bendigo a esa persona con la base para hacer su trabajo, pero le estás enseñando a pescar. ¿Qué dijo Yeshua a los tamil? ¿Fue y le pescó y le dio el pescadito asado y como jarra y toda la cosa? No. Le dijo, ve y pesca, pero no le dijo, tome papito el pescadito, se lo aso, yo se lo preparo y le sigo dando todo. No, él siempre les daba, pero les enseñaba a pescar. Entonces también la forma más sabia de dar es, en un momento, por ejemplo, si alguien no tiene alimento, pues darle, ¿cierto? Pero si la persona no quiere esforzarse y es perezosa y no quiere trabajar, te hago una pregunta: ¿hay que seguirle alimentando la pereza? No. Digamos que otro punto que analizaba con respecto a esto es, digamos que el pueblo judío como tal, ellos hacen sedacá, pero sobre el mismo pueblo, ¿sí? Esa es otra cosa que tenemos que tener, digamos que muy en nuestros corazones con respecto a las personas que conocemos ya y digamos que de alguna manera han demostrado lo que el Eterno ha hecho en sus vidas y que uno entiende la necesidad de aquellas personas, ¿sí? Y es la misma manera por la que la sedacá se hace dentro del mismo pueblo,
¿sí? Digamos que de alguna manera también otro punto que corresponde a esto es el yugo desigual. No podemos tirar aquello que el Eterno nos ha bendecido en aquellas personas que realmente no lo van a valorar, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ir con palabras, textos de la Escritura en donde vemos reflejada la justicia, ¿sí? Hacia acá. Entonces vamos a Proverbios 19:17 y dice así: aquel que es bondadoso con el pobre le presta al Eterno, dice, y él le pagará de acuerdo a su buena obra, ¿sí? No miremos por lo que lo hacemos, sino por la intención del corazón, no esperando nada a cambio también, porque es importante ver y hacerlo de esta manera. Créanme que cuando uno se desprende de eso que es el dinero, de que son las posesiones, de que es de alguna manera el mercado, porque hay casas donde hacen mercados grandísimos y uno dice, ¿para qué todo eso? Hay de pronto alguien que lo necesita aún más que yo. Entonces, hay gente que se le daña el mercado y prefiere que se le daña compartir. O sea, date cuenta que hay restaurantes y hablamos de comida cantidad que vemos botado cuando cuánta gente podría alimentarse. El otro día, te interrumpo porque me pareció un ejemplo muy bello que vi en California, y era que el papá siempre les enseñó a esa familia a que siempre tenían que buscar a quien ayudar. Principio bello, yo creo que se lo enseñaría mucho a mis hijos. Entonces, aunque en la iglesia se lo hemos enseñado, siempre, bueno, ahorita con la canasta de amor, bueno, miremos en la casa quiénes tienen necesidad, si alguien está, pues esto, mirar cómo se ayuda, ¿no? A la manera posible, pues de la capacidad de cada uno, ¿no? Pero miraba, ella le creó ese sueño y ese principio a esa muchacha, a esa niña, y ellos siempre tenían en su casa un invitado que tuviera necesidad. De ese sueño nació ella una gran visión que hoy en día es multinacional, y fue crear el Banco de Alimentos en California. Pero entonces ella empezó a hablar a las empresas, a pedir, a tocar puertas, a hablar, y después de ahí creó un banco de alimentos, de todos los alimentos que estaban por fechas por vencerse, pero empezó a crear hasta... Es impresionante lo que esa mujer maneja. De ahí creó los comedores de alimento, y ahí creó un lugar para niños que son abandonados. De ese principio del papá de enseñarle a sus hijos, mira lo importante que hoy en día los papás no le enseñan a los hijos. Hoy en día, ¿qué enseñan en las casas? No, usted no dé sus onces a nadie porque usted tiene que comer solo, y esto es suyo, y esto es para usted, y esto es suyo, usted tiene que tener lo mejor, usted no le puede faltar nada, usted. Pero no le enseñan, por ejemplo, hay niños que les compran una cantidad de cosas, de juguetes, 50 Barbies, una cantidad de cosas que le está enseñando al niño a tener codicia. Desde pequeño le está enseñando codicioso, porque usted no importa que tenga una cantidad de cosas, si usted tiene, ¿por qué no comparte? ¿Por qué no donan los juguetes? ¿Por qué no regalas un juguete a un niño que no tiene, por ejemplo? Cosas como esa hay que formarle a los niños desde pequeño para que nazcan con un corazón dispuesto a dar. Dadivoso. Entonces, veía que habían voluntarios, porque imagínate que había voluntarios, porque la cantidad de trabajo es impresionante. Y había un señor que tuvo un derrame cerebral y se recuperó y quedó con el habla un poco difícil, y dice que a él lo que le ayudó a sobrevivir fue el empezar a ayudar a los demás. Y el empezar a ayudar a los demás le cambió su mentalidad, que él se la pasaba en la casa deprimido, encerrado, llorando, lamentándose por la condición que había quedado. Era chef, imagínate que era chef, y él, su amargura lo llevó a depresión. Pero un día le dijeron, ¿quieres ser voluntario de ese lugar? Y él empezó a donar su tiempo primero, y su pago era la comida de él y de su familia. Y entonces dice que, imagínate, siendo chef, aportó todos sus conocimientos, y tuvieras como él sirve. La mejor comida es para los de la calle, la gente que duerme en los puentes, van todos los días a desayunar, y gente de los estados de California van a comer allá. Y él decía
que eso le dio motivo para vivir, el poder darle a los demás su trabajo, su tiempo. Y no le daba 1 horita, como mucha gente dice, da 1 hora en la iglesia y ya llora. Sí, te estoy cansado, no. Todos los días su trabajo es de 8 a 5. Y dan lo mejor, y las cocineras dan lo mejor, su tiempo, su disposición. Entonces decía que mucha gente que decía que no tenía ánimos de vivir, que no tenía ganas de vivir, que estaba deprimida, era porque no encontraba un motivo de dar. Y un corazón que no tiene disposición de dar y ayudar es una persona que se va a deprimir y se va a morir en una casa encerrada en 4 paredes diciendo, pero ¿qué hago cuando hay tanto para hacer? ¿Por qué no te vas a una fundación y donas tiempo? ¿Por qué no te vas a un asilo de ancianos y donas tu tiempo? ¿Por qué no vas a un hospital y donas tu tiempo en algo? Pero no te quedes en tu casa encerrado, frustrado, llorando, porque decía que cuando la persona veía que había gente que sufría más que él, se quitaba la queja, se quitaba el pensamiento, yo soy el único que sufro, yo soy pobrecita, pobrecito, es que no hay nadie como yo. Entonces date cuenta que cuando tú cambias tu actitud para dar, tú nunca tendrás el pensamiento de que tu condición va a ser la peor. Eso es muy bonito, vean, y ahí para que cada uno vaya meditando en qué grandes obras vamos a hacer, ¿sí? Digamos que podemos empezar por algo pequeño y el Eterno va a hacer grandes cosas. Vamos a seguir leyendo con respecto a la escritura en Proverbios 28-27, dice, aquel que dé al pobre no le faltará nada. ¿Sí? Y ahí vemos, por ejemplo, con lo que La Paz comentaba con respecto a cada uno, ¿sí? A lo que ellos hacían, ¿sí? No le faltará nada. Y él decía que le daban la comida en ese lugar. Entonces, de alguna manera, ¿de qué se preocupaba? Dice, pero aquel que esconda sus ojos tendrá grandes aflicciones. ¿Sí? Aquel que se haga el que no es con él y no sé, no, es que yo no vi nada, el Eterno todo lo ve. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir así por medio de esas palabras que el Eterno nos entrega en esta noche con cada uno de estos versículos. Dice en Génesis 24:49, ¿sí? Así que si ustedes tienen intenciones de mostrar su gracia y justicia a mi amo, dígamelo, pero si no, dígame para poder ir a otra parte. ¿Sí? La justicia en lo que estaba haciendo Eleazar, ¿sí? Eleazar de Damaseno, ¿sí? Entonces digamos que el acto de justicia también lleva a la obediencia, a la obediencia que estaba haciendo aquel sin conocer aún así lo que el Eterno iba a hacer en medio de ese viaje. Pero entonces es entender que la justicia es todo cuando se hace en la manera correcta, como él lo hizo, en emuná, en fe, ¿sí? Y se dirigió a tal lugar, aún así sin saber si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Pero algo que también analizo es con respecto en el momento en el que él va enviado y hace una oración, hace una tefilá, ¿sí? Y esa tefilá ayuda a que el Eterno respalde, ¿sí? ese término de justicia, ¿sí? Al obedecer lo que Abraham lo había enviado. Entonces es muy bonito verlo y digamos que es lo que el Eterno está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces digamos que la palabra que sigue es Génesis 32:10. Dice que haya en mí una suficiencia de toda justicia, de verdad, que tú has mostrado a tu siervo, desde que cruce el Jardín con mi cetro. Pero ahora me he hecho 2 campamentos. ¿Sí? Entonces digamos que de alguna manera ahí es en todo lo que hace el siervo, en todo lo que hace el siervo y que el Eterno muestre todo lo que él va a hacer, ¿sí? Hay otra parte en Éxodo 15:13 en donde habla el cántico de Moshe, siervo del Eterno. En tu amor tú guiaste en justicia al pueblo, el cual redimiste de que de maldades, ¿sí? De transgresiones, y le diste tu amor. En tu fuerza los guiaste hacia tu morada santa, Kadosh, como tienen que ser todas nuestras acciones, santas, apartadas para la buena justicia, la buena obra en medio de este tiempo. Entonces es muy bonito ver cómo el Eterno en medio, es un cántico muy hermoso en donde el Eterno le muestra todo el amor, cómo lo guió, cómo lo guardó
de tantas cosas, ¿sí? Y que de alguna manera el propósito era llegar a la santidad, ¿sí? A esa santidad plena en donde uno empieza a conocer más al Eterno. Éxodo 23:6, ¿sí? Y vamos a ver que es algo muy bonito porque digamos que el 23, desde el 20 empieza a hablar de todas las leyes y mandamientos que el Eterno había empezado a dejar en el pueblo, ¿sí? Y en esta dice, no negarás a nadie justicia, y a nadie quiere decir a nadie, ¿sí? No habla acá solo de algún pueblo en específico, sino el Eterno es bondadoso para con todos los que le aman, para con todos aquellos que no le conocen, ¿sí? Y por eso dice a todos. Dice, en un pleito, dice, no negarás a nadie justicia en un pleito, simplemente porque es pobre, ¿sí? Y no arrancar de esa necesidad para aborrecerlo, hacerlo a un lado. En medio de cada cosa, el Eterno va a permitir que en ese tiempo cada uno de nosotros llegue a un nivel de seacá mayor, ¿sí? Entonces es muy bonito ver cómo el Eterno dice que con nada de eso. En Levítico 19:15, Israel pertenece al Eterno. Dice, no seas injusto en juzgar, no muestres parcialidad al pobre ni diferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. ¿Sí? Y de alguna manera la justicia, como decimos, no es solo honestidad, no es solo esa serie de cosas, sino también es carácter, fuerza, en la manera como nosotros debemos hablarle a aquel que vemos, a nuestro hermano, y a decirle, por favor practica esto con justicia, que es lo que manda el Eterno. Entonces es algo muy bonito con respecto a cada una de estas palabras, y me llena de amor compartirles lo que el Eterno empieza a hacer en cada uno de nosotros, en mi vida también. Hay algo que les estaba enseñando, y era que la justicia va acompañada de una verdadera ¿qué? Emuná, ¿cierto? Yo quiero que leas Hebreos 11:1, ¿qué dice? Léelo por favor de Hebreos 11:1 al versículo 6 para ir cerrando este hermoso programa. ¿Qué dice? Hebreos 11:1 al 6. Bueno, como título dice la fe. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que no esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. El Eterno aprobó a los que vieron en el tiempo pasado, porque la fe que tenían. Por la fe sabemos que el Eterno con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Por la fe de Abel ofreció los mejores sacrificios que Caín. El Eterno dijo que aceptó sus ofrendas y no aprobó por su fe. Dice, aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Yahweh, ¿cierto? Dice que por la fe Abel dio su mejor ofrenda, ¿cierto? Por la fe Noé construyó un arca, por la fe Abraham dio su hijo, Isaac, ¿cierto? Entonces la fe no es afirmar algo que es lo que creemos, la fe no es declarar simplemente, la fe no es una presunción y la fe no es un sentimiento, ¿sí? La fe, la emuná, es una acción, como lo que tú nos estabas enseñando ahorita de la acá. Entonces, para yo tener un corazón justo o tener una actitud justa ante los demás, tengo que tener muchísima emuná. ¿Por qué? Porque yo no lo hago por lo que tú decías, porque los hombres lo vean, sino yo lo hago porque quiero agradar al Eterno, porque quiero darle gratitud a Él de lo que Él me dio a mí, ¿cierto? Si el Eterno a mí me sanó, si el Eterno a mí me liberó, me perdonó mis pecados, pues mi mayor deseo es que otros lo puedan tener también, que otros sean bendecidos, porque
Yo no soy pastor para que la iglesia se me llene, yo soy pastor es para que las almas sean restauradas en ese lugar. Porque quiero ver lo que el Padre algún día hizo en mí, que el Eterno lo haga con otros. Cuando tú bendices económica a otra persona, es porque tú quieres darle gracias al Eterno por todo lo que Él te ha dado, ¿sí? Si te ha dado alimento, si te ha dado salud, si te ha dado, ¿por qué no darle a otro? ¿Por qué no bendecir a otro y tenerse de acá con otro cuando el Padre ha sido tan bueno conmigo? Cuando el Padre tal vez me sacó de las calles, de la basura, cuando el Padre tal vez me sacó de la prostitución, de las drogas, cuando el Padre tal vez me sacó del adulterio. A veces nosotros no entendemos por qué hacemos de acá, y es porque Él nos sacó a nosotros primero, dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiere decir que Él fue el primero que tuvo misericordia y amor con nosotros. Y si nosotros tenemos esa humildad de reconocer que es por Él que estamos con vida, que es por Él que tenemos alimento, que es por Él que tenemos un salario, que es por el que estamos en un lugar de bendición, congregándonos con un buen pastor, si tenemos ese corazón humilde y agradecido, pues mi actitud es dar. Mi corazón tiene que ser como el del Eterno, ¿sí? Imagínate otra cosa que entendemos de justicia. ¿Por qué Abraham no dudó en dar a su hijo? ¿Por qué no dudó? Ni un solo momento dudó. La fe. Porque él tenía un corazón agradecido, porque él sabía que el que se lo había dado era el Eterno. Entonces en gratitud pues decía, pues tú me lo diste, pues yo te lo doy, tómalo. Es tu hijo, tú me lo diste, yo te lo entrego. Pero date cuenta que el diablo que quiere que tú no entregues nada. Satanás cuando empieza a ponerte actitudes incrédulas y actitudes, pero usted ¿por qué tiene que hacer eso? Porque usted tiene que ayudar, porque usted tiene que darle a los demás, porque usted tiene, cuando yo estaba joven, pues no es que no sea joven, más joven. Mi familia me decía, pero es que usted es tonta, usted está ya lambiéndole al pastor, usted le está dando todo al pastor, usted le está dando su tiempo, su vida, usted se va a arrepentir. ¿Usted por qué da todas sus cosas allá? O sea, mi tiempo, mi vida. Pero ellos no habían entendido que yo no lo hacía por el pastor. Yo lo hacía porque él me perdonó, porque yo me sentía amada, porque él me dio una razón de vivir, porque cuando yo me quería morir, él llegó a mi vida. Cuando yo me quería suicidar, ¿quién me sanó? ¿Quién me sacó de la muerte? ¿Quién me libró del Seol? ¿Qué me hizo sentir que volviera a vivir? Porque yo no quería vivir en algún momento, porque yo no quería nada, porque yo no era feliz, porque yo no tenía nada en mi alma, porque para mí todo era basura, porque yo no creía en nadie, no creía en nada. Y quitar de mí todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa rabia, toda esa frustración que yo tenía, no había comparación. No había comparación con lo que yo pudiera darle a las personas. Yo decía, yo no le doy a las personas porque digan qué linda eres, no, porque yo quiero que lo conozcan a él. Yo le digo al Eterno que a través de mi vida puedan conocer tu amor, que a través de mi vida pueda reflejar que Él vive, que Él reina, que no me vean a mí, que te vean a ti, porque yo soy de paso, yo estoy en esta tierra y yo mañana no estoy, pero que algún día pueda alguien decir, hubo alguien que me enseñó a amarlo a Él de todo corazón, hubo alguien que me enseñó a creer en Él sin ver. Entonces mis acciones me enseñan a las demás personas que Él es real, que Él vive, que Él está aquí, que Él es presente a través de nosotros los seres humanos. Que te invito a ver esa película, Conversaciones con Dios, se llama así. Es preciosa, te enseña a ver a Dios a través de las personas. Se da acá. Si quieres aprender también un poquito más de eso, ve esa película, Conversaciones con Dios, ¿sí la has visto? Mírala este fin de semana con tu esposita. Y los que no la han visto, porque nos enseña a ver al Padre de una manera tan sencilla, pero como la humanidad es tan dura de corazón, pero ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. ¿Dónde está Yahweh? Porque pues, pero en el término del mundo es Dios, ¿no? No lo veo, no sé si estará conmigo, no sé si me abandonó, no sé si estoy solo, no sé. Él está ahí. En todo lo vemos. El hecho que tú te levantes y puedas vivir es un motivo que Él está contigo, que Él está a tu lado. Si tú tienes salud, si tú tienes alimento, tienes una esposa, un esposo, unos hijos, si tienes una quejilá, es amor de Dios.
Entonces a veces queremos ver el amor de Dios de maneras erróneas. Material, si me llena de plata es porque Dios me ama, no, olvídese de eso. O sea, el amor de Él es incomparable, y si yo creo que Él me amó primero, mi mayor razón es amar y dar. Esa es mi mayor razón. Bueno, digamos que otra cosa que analizaba con respecto a cada persona que tiene como, o ejerce de alguna manera un liderazgo, ya sea en una empresa, ya sea en lo que el Eterno les ha dado. Hay una palabra en Deuteronomio 16:19, dice: no torcerán la justicia o mostrarán favoritismo y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio. Así que si alguno de ustedes cree ser sabio y digamos hace esto, pues de pronto su corazón y sus ojos están ciegos, como lo dice la Escritura, y tuerce las palabras aún el recto, ¿sí? Aún del recto. Entonces hay que tener cuidado con eso, aquellas personas que lideran, con respecto a lo que hablamos al principio del programa, con aquellos que están gobernando. O sea, no torcerse por nada. Y lo más bonito es andar en la santidad y en la obediencia. El ser sabio nos ayuda en todas las decisiones, entonces es mirar para que esto no vaya a pasar. Deuteronomio 16:20 dice: la justicia, dice, solo la justicia perseguirán, para que vivan y hereden la tierra que el Eterno, su Elohim, les está dando. Entonces digamos que en el lugar que nosotros, el Eterno nos permita ir, solo hay que perseguir la justicia, ¿sí? Con amor, con pasión, para que en medio de ese momento el Eterno nos dé esa tierra, ¿sí? Podemos entender que puede ser física, pero también podemos entender algo más allá, ¿sí? Aferrarse a las promesas que el Eterno ha dicho en su palabra para que cada uno entienda, ¿sí? Yo creo que, perdóname que te interrumpa ahí, hay un gran ejemplo en la Escritura y lo encontramos cuando Cornelio, porque la oración de él fue escuchada y movió a misericordia, y le habló a Pedro cuando estaba en ayuno y le dijo: ve a la casa de Cornelio, porque él era un hombre de mucha gratitud y ofrendaba al pueblo, daba mucho, era un hombre con mucha justicia en su corazón, y eso tocó tanto el corazón del Padre que le dijo: ve, ¿cierto? Y él tuvo una mala interpretación, ¿no? Porque dijo: ¿cómo era algo inmundo, no? Cuando vio los animales y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero eso nos enseña que hay gente que aún sin estar dentro de una congregación tiene sedacá, ¿sí? Tiene corazón noble y corazón dadivoso, ¿cierto? Y tiene que convertirse, no quiere decir que solamente por eso va a ser salvo, ¿no? Pero, ¿qué nos enseña el Eterno? Que aún esas personas el Padre las usa para bendecir. Y a veces los que tienen escritura, tienen corazón, tienen tanto conocimiento, no tienen sedacá, no tienen justicia, no tienen bondad. Entonces algo que el Eterno nos quiere cambiar a través de lo que estamos enseñando hoy, es que nosotros no podemos cambiar ese corazón, y tenemos que pedirle mucho al Eterno que llene las congregaciones de corazones justos, de corazones limpios, de corazones rectos, porque imagínate un pastor sin sedacá, va a trasquilar las ovejas. Esos son los que dicen: sella la palabra, aquí a esta diestra los de 10 millones y aquí a los de 1 milloncito, porque cada vez. Entonces ese tipo de gente y esas congregaciones que se hacen ver entre comillas buenas, pues delante de Dios son basura, porque una vez veía a un tipo predicando y decía: bueno, ¿cuántas mujeres quieren este año la bendición? Y todas: amén, pasen, y 10 vendía 1 millón. Yo decía, o sea que para él solamente la mujer que quería bendición tenía que pactarse con 1 millón. Y yo decía, pues eso es un negocio redondo, porque pues el único que determina si yo me merezco esa bendición o no, pues es el Eterno, ¿no? Ya para culminar. Sí, pues digamos que hay dos versículos que quiero que interiorizemos. Que queden grabados en el corazón del oyente. Sí, dice Mateo 12:18, dice: aquí está mi siervo, en quien he escogido, mi amado, con quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi ruaj y anunciará con justicia a los gentiles. ¿Sí? Anunciar con justicia, eso es lo que tenemos que hacer, anunciar con justicia. Y en Lucas 11:42 al 46, esa es otra muy, muy bonita,
Si la paz me puede colaborar con la lectura. ¿Cuál dice? Lucas 11:42 al 46, es algo que es un mensaje muy bonito. Lucas 11:42. El 46. Espérate. Ya. Dice lo siguiente, ya ahorita les voy a leer una promesa para los que tienen corazón justo. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezmas la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia, el amor de Yahweh. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las alulaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley dijo, maestro, ¿cuándo dijiste esto también y no os afrenta a nosotros? Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros aún ni un dedo tocáis. Y en ese último vemos cómo es la injusticia que cargan sobre las demás personas. Cómo el Eterno, y Mashiach, por medio de la Escritura, empieza a confrontar todos esos espíritus religiosos que lo que hacían aparentemente ante los hombres, hasta en los hombres, no era acepto delante del Eterno. Entonces, es un ejemplo claro para que no caigamos en esto. Entonces, que es muy bonito. El Eterno siempre va a recompensar, y eso es lo que quiero orar en esta noche, y es que el Eterno siempre va a recompensar un corazón justo, un corazón bueno, bondadoso, un corazón humilde, un corazón de verdad que tenga la disposición para darle a los demás. Siempre el Eterno va a recompensar, dice que Él va a darle la bendición a aquellos que realmente tienen esa capacidad. El corazón justo, el corazón bondadoso, el Padre lo va a exaltar, lo va a recompensar. Por eso vemos que el Padre promueve, ¿no? Bendice, promueve, te entrega. Cuando una persona es limpia, cuando una persona es agradable, cuando una persona da sin esperar, cuando una persona tiene la facilidad de bendecir, de entregar, siempre el Padre le va a dar también una recompensa, siempre el Padre va a dar algo mayor, siempre el Padre va a entregarle a esa persona una doble bendición. Dice acá en el Salmo 99:4 para orar, y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirma la rectitud y tú has hecho a Jacob juicio y justicia. Exalta Yahweh nuestro Elohim, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre los sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre, invocan a Yahweh y Él les respondía. Quiere decir que la presencia del Eterno va a estar con ese tipo de personas que son justas, que son misericordiosas. Y hay una promesa que quiero que la subraye en su Biblia en esta noche y tómela para su vida, en su corazón, y está en el Salmo 92:12. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh, los atrios de nuestro Elohim florecerán. Pero mire esta promesa para su vida si usted cambia su corazón. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Quiere decir que el Padre lo va a bendecir hasta el último día, hasta que parta. Hasta que usted muera, el Padre lo va a sostener y lo va a cuidar. Y usted va a dar fruto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Si usted cambia su corazón y usted aprende a tener justicia y aprende a ser recto y honesto y aprende a dar de un corazón limpio y puro, el Padre le va a dar esta promesa para los últimos días de su vida. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Eterno que bendiga su vida, que el Eterno tenga compasión y le dé un corazón nuevo. Si tal vez usted hasta el día de hoy era duro, era incrédulo, incrédula, era egoísta, de pronto daba pero quejándose, va a arrepentirse de ese pecado
y va a aprender a dar un corazón limpio, un corazón sincero, y le va a pedir al Eterno que le dé un corazón como el de Noé, como el de Abraham, como un corazón dispuesto a entregar sin esperar. Entonces vamos a orar. Amado Eterno, te damos infinitas gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Hoy delante de tu presencia entregamos cada oyente, cada país, cada nación, cada corazón, orándote para que tú pongas un corazón limpio, un corazón justo, un corazón humilde, Señor, como el tuyo, Eterno, un corazón desprendido, Eterno, un corazón manso, un corazón limpio aún, Padre, que tengamos un corazón noble y apacible, como dice la Escritura. Que tú nos permitas tener un corazón dispuesto a arrepentirnos cuando pequemos, cuando fallamos. Aún danos la humildad para arrepentirnos, Eterno, cuando tal vez pecamos, cuando tal vez hacemos cosas incorrectas. No nos permitas tener soberbia y orgullo para no reconocer, para no arrepentirnos, para no volvernos a ti, Eterno. Quita de nosotros ese corazón altivo, ese corazón soberbio, ese corazón que le cuesta sujetarse, ese corazón que le cuesta ser humilde, dadivoso, ese corazón que le cuesta arrepentirse, Eterno, ese corazón que le cuesta morir al orgullo, morir también al dejarse corregir, al dejarse formar por otros, Eterno. Aun cuando tú nos corrijas a través de alguien, danos la capacidad de reconocer que fallamos. Danos la humildad para reconocer que también estamos aquí en la tierra y fallamos, Eterno. Ayúdanos a no ser bastardos, ayúdanos a ser hijos, ayúdanos a morir al ego, al orgullo, a la autosuficiencia, a la rebeldía, Señor. Ayúdanos a no menospreciar, Padre, a los hombres que tú nos pones para formar nuestra vida. Y ayúdanos a tener también un corazón dispuesto a perdonar cuando tal vez mucha gente nos hace el daño, Eterno, porque eso también es humildad. Perdonar a aquellos que nos lastiman, perdonar a aquellos que nos hacen daño, Eterno. Ayúdanos a bendecir a otros cuando tengamos la oportunidad. Ayúdanos a darle a aquellas personas que tú sabes que necesitan. Danos la humildad para desprendernos de lo poco, de lo mucho que podamos aportar, Eterno. No nos dejes, Padre, ser egoístas. Ayúdanos, Padre, a no tener ese corazón duro para dar, duro para bendecir, duro para morir al yo, al ego, a pensar que solamente nosotros tenemos problemas, que solamente nosotros tenemos dificultades, necesidades, porque afuera hay muchos que tienen necesidades peores que la de nosotros. Hay gente que está en esta hora sin un techo, sin un alimento, en un hospital. Hay gente que se está muriendo, Padre Eterno, en una situación muy difícil, y nuestra condición tal vez está mejor que la de muchos en este día, pero aún a veces nosotros no vemos eso, somos desagradecidos, somos inconformes, somos, Padre, insatisfechos. A veces queremos más para saciar nuestra carne, a veces queremos tantas cosas que tal vez es solo por vanidad, por capricho, pero tal vez no pedimos bien, sino pedimos para nuestro deleite. Perdónanos, Padre, cuando hemos pedido cosas por capricho, cuando tal vez hemos buscado las cosas para agradarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Padre, cuando tal vez lo que hemos pensado es para solamente buscar lo propio, pero no buscar el beneficio de los demás. Perdónanos aún cuando hacemos tu obra por intereses personales, cuando queremos tener una obra solo por lucrar, tal vez nuestro propio pensamiento. Perdónanos cuando tal vez nos jactamos de que hemos dado mucho cuando no hemos hecho nada. Perdónanos, Padre, cuando humillamos a las personas, cuando nos buscan. Perdónanos, Padre, cuando tal vez alguien nos ha buscado y tal vez hemos podido hacer algo y nuestro corazón ha sido duro, indiferente, y hemos humillado, hemos dicho palabras soeces, hemos hablado mal, hemos sido torpes con la boca, con las acciones.
perdónanos, Eterno, cuando tal vez hemos dado y hemos hablado de lo que hemos dado, perdónanos, Padre, porque tú no quieres que los demás sepan lo que hagamos, Eterno, porque tú te agradas de la ofrenda del humilde, de aquel que no se jacta de lo que da. Perdónanos si hemos sido jactanciosos en algún momento que hemos dado algo a alguien o en la comunidad y nos hemos jactado de lo que hemos hecho. Perdónanos, Padre, si tal vez con nuestra boca hemos pecado, con nuestras actitudes hemos sido soberbios. Perdónanos en el momento que tú nos has dado y no hemos querido dar. Tal vez a veces cuestionamos, tal vez a veces nos quejamos, a veces creemos que somos buenos. Perdónanos, Padre, porque el único bueno eres tú, Yeshua. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos en algún momento hemos sido egoístas, todos en algún momento nos hemos quejado. Perdónanos por la queja, perdónanos, Padre, aún por la ingratitud. Perdónanos, Eterno, cuando hemos humillado a alguien con nuestra mirada, con nuestras palabras, cuando tal vez nos han pedido, hemos dado un favor de mala voluntad. Perdónanos, Eterno, cuando en el momento de la prueba tal vez prometimos algo que íbamos a hacer y cuando tú nos prosperaste nos olvidamos de hacerlo. Perdónanos, Eterno, porque todo lo que tenemos, nada nos pertenece, todo te pertenece a ti. Perdona a aquel que teniendo mucho no sabe compartir. Perdona a aquellos que tal vez logrando tal vez tantos triunfos en esta tierra no han sembrado nada para tu reino. Perdona, Padre, el injusto. Perdona, Padre, el que manipula tu palabra y saca beneficio propio por ello. Hoy te clamo tu justicia, tu favor a nosotros y te pido que nos limpies del pecado de la avaricia, del pecado de la injusticia, del pecado de la codicia, del pecado de la hipocresía, de la mentira. Limpia mi corazón de toda levadura y saca de mi vida aquellas raíces de mi familia, de mi pasado. Saca esas raíces que tal vez quieren venir al presente, Eterno, y tal vez Satanás ha querido endurecerme, Santo Israel. Perdóname si he actuado como un incrédulo, perdóname si he sido aquel que tal vez ha sido injusto con los demás. Limpia mi boca, limpia mis acciones y ayúdame a ser una persona diferente en estos últimos tiempos. Ayúdame a tener un corazón manso de espíritu y apacible delante de ti, de los hombres. Ayúdame que cuando dé, mi corazón siempre esté dispuesto y a dar lo poco, lo mucho, pero con amor a ti y a las demás personas, Eterno Yeshua. Bendigo tu nombre, Yahweh Sebaot. Bendigo tu presencia y tu palabra, porque ella me confronta, porque ella me corrige, porque ella me cambia. Gracias, Eterno, por esta palabra que has transformado mi corazón en esta noche. Bendigo tu presencia, bendigo cada oyente y bendigo cada país que nos escuchan en esta hora. En el nombre de Yeshua, amén y amén.